buenas noches con todos y con todas las participantes del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos. Les saluda Américo Pilman, responsable de la plataforma virtual Sociólogos Peruanos y vicepresidente de la ONG CREDES. En esta oportunidad vamos a presentar la cuarta sesión, la cual estará a cargo del destacado psicólogo Vladimir Navarro Vargas, quien expondrá sobre las competencias o el fortalecimiento de las competencias en la gestión pública. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y psicólogo Vladimir Navarro. Muy buenas noches, Vladimir. Muy buenas noches. En primer lugar, agradezco a la plataforma de sociólogos peruanos, dirigida por el sociólogo Américo Pilman, por esta invitación que me brinda para poder colaborar en esta capacitación, donde se cuenta con un conjunto de expertos en diversas áreas, líneas de trabajo. Y en este caso, a mí me han invitado, me han convocado para poder desarrollar una especialidad en la que vengo trabajando ya más de 31 años. Sin más que decir, empezamos con nuestra exposición. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, para darle paso para que pueda exponer y explayarse en este tema que él maneja muy bien, vamos a presentar un breve resumen de su hoja de vida. En ese sentido, diremos que Vladimir Ilich Navarro Vargas es licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Psicología Educativa y maestría en Psicología Organizacional por la Universidad también Mayor de San Marcos. Tiene un doctorado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asimismo cuenta con múltiples especializaciones a nivel nacional e internacional. Es, por lo tanto, un psicólogo, docente universitario de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad San Martín de Porres, en la UCIL, en la UPU, en la UPLA, UCB, UAP, en diferentes universidades. Actualmente es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es paz directivo del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú y consultor organizacional asociado del Centro Peruano de Teatro y director de Psicólogos Emprendedores. Cuenta con una vasta experiencia en formación y capacitación en gestión de procesos de desarrollo de personas en organizaciones mineras, organizaciones industriales, empresas gastronómicas, servicios públicos, entidades públicas, entre otros. Asimismo, es gestor de proyectos de emprendimiento e innovación e investigador en empleabilidad y emprendimiento, autor y coautor de diferentes publicaciones relacionadas al fortalecimiento de capacidades. Muy buenas noches, Vladimir. Adelante. Continuamos entonces con esta capacitación en la cual se nos ha asignado un tema muy importante denominado habilidades blandas en la gestión pública. Este tipo de concepto, a los que tenemos más de 50 años, está sonando bastante novedoso en el sentido que pareciera que cuando hemos sido jóvenes, la línea de formación se enfatizaba en otro rumbo, fundamentalmente en acumular conocimientos, en tener de repente un conjunto de formaciones en la lectura, en lo importante del pensamiento crítico, y considero yo que eso es importante y eso hay que tener siempre claro que es vital y fundamental. Sin embargo, desde la década, digamos desde el siglo pasado, en la última década, aparece un autor bastante conocido por la comunidad académica, no solamente la psicológica, que se llama Daniel Goleman. Y Daniel Goleman es uno de los que socializa el término de inteligencia emocional, ¿no? Mucha gente a partir del 2000 tiene en su casa este libro, Inteligencia Emocional, y ya
A partir del 2010, en las universidades consideran que es fundamental este tipo de texto, leerlo, trabajarlo y desarrollarlo a través de ejercicios. Y este tipo de situación empieza con fuerza también a ser insertado como una competencia a evaluar, como un criterio a evaluar cuando uno está postulando un trabajo, tanto en el sector público como privado, o también para mantenerte en el puesto cuando van a evaluar tu desempeño. Y justamente recordar que si bien es cierto que es Goleman el que socializa la idea, siempre es importante en el marco del respeto a la autoría académica que los que el constructo lo crean o lo plantean son Salovey y Mayer, ¿no? Destacados psicólogos norteamericanos. Sin embargo, Goleman es el que lo marketea el término y es un poco el que tiene la patente en este tipo de área. Muy bien, entonces, habíamos hablado de habilidades blandas y acá teníamos dos figuras. Póngase a pensar para nosotros qué sería lo blando y qué sería lo duro. Surgen un conjunto de opiniones, surgen un conjunto de ideas, surgen un conjunto de posiciones. Y de repente, si no conociéramos los términos, infiriéndolo, parecía que lo blando es algo cómodo y lo duro pareciera que sería algo mucho eh, no cómodo, ¿no? Y claro que sí, ¿no? Claro que sí. Sin embargo, les comento que ambos tienen un proceso de formación y sobre todo de entrenamiento. Es decir, que con training podemos adquirir este tipo de habilidades. Cuando hablamos de las habilidades duras, estamos hablando fundamentalmente de lo que tenemos claro que se nos enfatiza en nuestra formación. Por ejemplo, manejar un programa de Excel. Ahora en estadística, el Excel, digamos, o el SPSS ha sido, por decirlo así, superado, ¿no? Por manejar de repente ecuaciones estructurales, programar en R, Jamovi, vamos a imaginar, ¿no? El tema de manejar un idioma, ¿no? Antes era importante saber inglés, ahora es importante, por ejemplo, aprender chino, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en lo que es la programación, ¿no? En el manejo de todo lo que es esta temática de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay entrenamiento, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos programas que en el marco de los creadores de los software que buscan una experiencia del usuario agradable, suave, por decirlo así, ágil, pero para poder programar o elaborar este tipo de experiencias implica un conocimiento. Entonces, quiero recalcar y quiero enfatizar que es importante el conocimiento duro. Por ejemplo, yo les comento, ¿no? Que en el tema de lo que implica la gestión pública, independientemente de las buenas intenciones, tú tienes que conocer normativa, tienes que estar al día con la normativa, que cambia o de repente tiene algún tipo de situación contradictoria, tienes que estar atento con la normativa, ¿no? Con toda la gama de políticas públicas, el rumbo. Por ejemplo, es importante hoy en día, en el marco de lo que trabajamos las personas con poblaciones vulnerables, tener claro qué es la ODS, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso es preciso. Sin embargo, entonces, ¿por qué sería importante lo blando? Eduardo Salas, que es un psicólogo peruano, pero que actualmente trabaja en Estados Unidos, él ha sido de alguna otra manera coach, entrenador de equipos de alto desempeño como cirujanos, equipos de la NASA o de repente ingenieros de Silicon Valley. Él plantea un término muy importante, que las personas debemos aprender a trabajar con personas. Y eso es algo muy interesante, porque antes era muy común que en muchas profesiones
y en muchas líneas de trabajo uno trabajaba solo, ¿no? Te encerrabas en tu laboratorio, te encerrabas en tu despacho y de alguna u otra manera tú tenías toda la posibilidad de crear cosas nuevas. Sin embargo, Eduardo Salas, ¿no? Que es un poco el impulsor de muchos conceptos en lo que es equipo alto desempeño, plantea que es importante trabajar con personas. De repente podemos complementar este postulado de Eduardo Salas con un planteamiento de Trotter, que en el año de 1916 nos hablaba de lo que se conoce como el pensamiento, perdón, digamos, el instinto gregario, ¿no? ¿Qué es el instinto gregario? Es esa necesidad del ser humano de estar con gente. Podemos de repente eso entenderlo mejor si vemos la película Náufragos. ¿Han visto las películas Náufragos? Me imagino con Tom Hanks, donde Tom Hanks, en este caso, protagonista de la película, al estilo Robinson Crusoe, se hace amigo de una pelota, ¿no? A la cual él llama Wilson, ¿no? Para que de esta manera él pueda interactuar con alguien. Entonces, las habilidades blandas tienen como un principio fundamental el conectarnos con las personas. Sin embargo, comento también que si bien es cierto, es importante trabajar con personas, hay momentos en los cuales trabajar solo también es bueno, pero no tanto para que lo hagas y te aísles, sino para que de repente en ese proceso de reflexión, luego lo comentes con el grupo y sea como una especie de oportunidad de mejora para que todos crezcamos. Entonces, lo duro del conocimiento y lo blando tendría que ver con todas esas, eh, digamos, competencias que nos permitirían interactuar con personas. Y también no solamente interactuar con las personas, sino con uno mismo, como vamos a ver algún tipo de elemento adicional. Yo ya para cerrar esta primera parte introductoria, les comento que cuando yo era joven, hemos sido jóvenes, no sé cómo a mí, que me gustaba mucho el rock subterráneo, no sé cómo yo escuchaba también Hombre G, ¿no? Me imagino que producto, ¿no? Del entorno. Es un grupo que me gusta, ¿no? No he podido verlos en un concierto en vivo, espero algún día. Pero ellos tenían una canción donde decía, olvídate de tu mal talante y sigue para adelante, ¿no? Entonces yo de adolescente cantaba, olvídate de tu mal talante y sigue para adelante. Yo cantaba y cantaba y cantaba y no tenía ni la más mínima idea de qué era la palabra talante. Pero ya revisando en la formación académica algunos textos, en una especialización que tuve en la USIL en gestión del capital humano, esa palabra volvió a mis oídos, ¿no? En un texto del mantra del talento, un libro muy interesante, donde decía que a veces nos preocupamos mucho por el talento de las personas, es decir, por esa habilidad que mucha gente considera incluso innata que tienen personas para las matemáticas, el talento de repente para jugar fútbol, que hoy día, por ejemplo, los scouting la buscan, ¿no? Viajan por el mundo los scouting intentando buscar un jugador de una edad bastante pequeña, tipo Messi, 11, 10 años, y contratarlo y hacerlo famoso, como una posibilidad, ¿no? Entonces, yo no tenía claro qué era el talante, pero ahora sí lo tengo claro y creo que es una herramienta fundamental y está muy ligada también a las habilidades blandas. Es la actitud, ¿no? La actitud. Y eso es un tema que también vamos a ver el día de hoy como un complemento transversal de las habilidades blandas. No basta el talento, hay mucha gente talentosa. Es importante la actitud, ¿no? Que tenemos nosotros para querer hacer cosas, para hacer en este caso que el mundo se mueva. Y justamente en el lenguaje organizacional, ¿no? En el lenguaje empresarial, que es un lenguaje que hoy en día también en la formación de gerentes para lo que es la administración pública, este tipo de términos ya están presentes hace varias décadas. Hay lo que se conoce como las hard skills,
y las soft skills, ¿no? Es un poco lo que estábamos hablando hace un momento. Hard, recuerdan rock, hard, ¿no? Hard, metal, hard, es duro, ¿no? Conocimiento. Y soft, suave, blando. Habilidades blandas, habilidades duras. Habilidades duras tiene que ver con el conocimiento, con la información, con procesos cognitivos. Las habilidades blandas tendrían que ver con un conjunto de herramientas que nos van a permitir interactuar mejor con los demás y también, en este caso, con uno mismo, ¿no? Que es un elemento importante y un componente fundamental en la inteligencia emocional, eh, que también, recordando, antes que Goleman, hubo otro autor muy importante, Gardner, que él hablaba de las inteligencias múltiples, ¿no? Que decía que de manera paralela a saber matemáticas, hard skill, a saber lenguaje, hard skill, había otras inteligencias, como la musical, ¿no? Como la cinética, el tema del cuerpo, ¿no? Como la espacial, la capacidad de abstracción y construir en escenarios, que eres una inteligencia fundamental cuando hablamos de lo que es la construcción, por ejemplo, del metaverso, ¿no? De todo lo que es la realidad aumentada, ¿no? Todo esto que se trabaja a través de los software, los avatares, ¿no? Que se está impulsando incluso en la capacitación o en el tipo de training que uno puede desarrollar. Y también él hablaba de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Llevarme bien con los demás, pero también es muy importante llevarte bien contigo mismo, ¿no? Y eso es un tema complicado, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de la inteligencia intrapersonal, recuerdo mucho a un gran literato irlandés, Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde, ¿no? Maravilloso talento, ¿no? Pero justamente situaciones personales generaron de repente que él, a pesar de los grandes logros que tuvo, ¿no? Le costó insertarse socialmente, ¿no? Lógicamente que de manera paralela, en ese momento, él, al ser homosexual, ¿no? Era también una forma de aislarlo, ¿no? O de al saber esta noticia, digamos, la intelectualidad, ¿no? En este caso británica, ¿no? Eh, lo puso a un lado, incluso estuvo preso, ¿no? Yo les recomiendo, si en algún momento quieren ustedes revisar un texto muy interesante sobre la tristeza, ¿no? Que experimenta alguien cuando ama, ¿no? Alguien que tienes que amarlo en silencio, a escondidas. Revisen la carta que se llama De Profundis, que él escribe cuando está preso, ¿no? Que él escribe cuando está preso a su pareja, en este caso, que lo había dejado, se había olvidado, porque era muy complicado aceptar que uno tenía un amor homosexual en esos tiempos. Muy bien, entonces, acá vamos viendo y profundizando, ¿no? Algunos gráficos, siempre lo iconográfico, en este caso el dibujo, es como decimos los psicólogos, otra ruta de aprendizaje, es, digamos, otra posibilidad de aprender. Es decir, generalmente uno cuando es mayor de hasta 40 años, los textos se enfatizaban en puro texto, ¿no? La literatura, lo que revisamos, puro texto. Es como los papers, ¿no? Si ven ustedes un paper, por ejemplo, es puro texto, ¿no? Y es una forma, ¿no? Creo yo, aún del siglo pasado de presentar información. Hoy en día se aprende mucho a través de los gráficos. Estuve ayer en Crisol, ¿no? Revisando algunos textos y encontré un libro interesantísimo que era Enciclopedia Visual de la Segunda Guerra Mundial, donde a través de infografías alucinantes, tú podías tener más claro que el 1 de septiembre de 1939 Hitler invadió Polonia, que es el B1, que es el B2, Hiroshima, Nagasaki, la campana de Ardenas, increíble, no son otras rutas. O como por ejemplo yo, de repente, de manera paralela que soy psicólogo,
vengo también del mundo del teatro por mi padre, Eduardo Navarro Ibáñez, y yo también trabajo mucho este tema, ¿no? Entonces son herramientas, ¿no? A los cuales no las desconecto de lo que es transmitir conocimiento, ¿no? Que creo que eso es vital, ¿no? Por más que las habilidades blandas a mucha gente las seduzca y les parezcan importantes, incluso como un criterio fundamental para contratarte, creo yo de que debe ser un complemento de lo duro, porque lo duro es algo que se forma a través de la disciplina, ¿no? El sacrificio, ¿no? Y lo otro también nos va a costar, pero es simplemente como un valor agregado, un plus. Se los comento esto, ¿no? Por experiencia personal también, ¿no? Mucha gente con grandes habilidades blandas, cuando ha pasado a otro nivel u otra área sin habilidades duras, sin una formación, sin manejar normativa, va a tener vacíos en lo que es, por ejemplo, la gestión, ¿no? Por eso siempre es importante formarse y capacitarse. Y qué más en experiencias como sociólogos peruanos, en este caso bajo la guía de su director, Américo Pilman, da a la comunidad, ¿no? Para poder crecer todos, ¿no? Eso es importante. Yo siempre valoro eso en el transcurso ya prácticamente de 24 años que conozco a Américo Pilman, siempre lo importante de socializar el conocimiento, ¿no? Así como hablábamos cuando éramos jóvenes de la importancia de la participación de los jóvenes, creo que ahora hablemos de la socialización del conocimiento. Y cuando hablamos de las habilidades blandas, estamos hablando, ¿no? De interactuar, ¿no? El trabajar en equipo, ¿no? El ser empático, ¿no? El saber comunicarnos mejor, ¿no? Algún tipo de variables. Entonces vayamos viendo algo interesante, ¿no? En la figura de la derecha estamos enfatizando que las habilidades duras están ligadas al cerebro, ¿no? Si específicamente quisiéramos precisar un área, creo yo, en el prefrontal, ¿no? El neocórtex, ¿no? Ahí, digamos, estaría toda esa capacidad de raciocinio, pensamiento, acumulación de información. Y las habilidades blandas estarían más ligadas a esto de lo que se conoce como sistema límbico, ¿no? El tema de las emociones, cómo me conecto con la gente. Y acá hago un paréntesis, me estaba olvidando de un punto importante, ¿no? Hay personas que con training pueden este tipo de habilidades blandas complementarlas. De repente en algunas va a ser más complicado, ¿no? No hablo de la gente tímida, sino hablo de repente de alguien que tenga cierto rasgo de Asperger, ¿no? Donde a veces va a tener dificultades y hay que tener también mucha apertura, ¿no? Y mucha tolerancia y entender la individualidad de cada persona en estos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un estudiante que tiene una memoria prodigiosa, una capacidad de análisis elevadísima, pero a él le cuesta interactuar con personas, no porque no quiera, sino porque no puede. Entonces él sería, ¿no? Una excepción, ¿no? Pero igual, ¿no? Le enseñamos cosas básicas, como saludar, por ejemplo. Él no saluda, no porque sea malcriado, sino porque su cerebro no procesa la importancia del saludo, ¿no? De repente puede ser que tengamos una población mundial entre el 3 al 5% por ciento con cierto rasgo de Asperger. Puede ser que alguno de ustedes que está ahorita capacitándose no se haya dado cuenta que muchas de sus conductas no es porque quieran, sino porque es parte de algo como son, ¿no? Tenemos que reconocerlo y tenemos que enfrentarlo y manejarlo, ¿no? Ese es un elemento importante y fundamental. Entonces, pensemos, ¿qué son las habilidades duras? Pensemos, ¿qué son las habilidades blandas? Cerremos con esta idea. Las habilidades blandas hoy en día están sumamente marketeadas. Hay una gran cantidad de impulsores de cursos en todo tipo de formación, de posgrado, pregrado, diplomados, que enfatizan este tipo de habilidades. Algunos le colocan habilidades gerenciales, ¿no? Que de repente un training, un entrenamiento dirigido al gestor, público o privado.
Pero yo creo de que quiero cerrar ya esta parte recordando que lo duro es vital. Por ejemplo, ¿no? Para hacer cine, tengo ahora la experiencia de un familiar que está estudiando cine. No basta, ¿no? Que vayas a ver películas. Tienes que conocer cómo se maneja una cámara, cómo se maneja el tema de la luz, cómo aíslas el sonido, ¿no? Por eso las personas que manejan lo que es editar un video es una habilidad que yo valoro mucho, ¿no? Y me quedo asombrado de las maravillas que se puede hacer en esta temática, ¿no? Entonces, para eso hay que tener entrenamiento, hay que conocer, hay que estar ahí capacitándose. Puede ser que uno lo aprenda con el ensayo y el error, pero siempre es importante buscar un manual, un tutorial, preguntar a un experto, ¿no? Oye, este punto, ¿cómo lo puedo manejar? Mira, y crecemos entonces. Habilidades duras, blandas. Lo duro es la base, las blandas el complemento. Es como una casa, ¿no? Las habilidades duras son como la zapata, ¿no? Se entiende, ¿no? La estructura, la base, ¿no? Y lo blando es lo que se va a complementar. Y en el camino vamos a ir sumando más habilidades duras y creciendo en las habilidades blandas. Entonces, acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no? El soft skill o habilidad blanda está relacionada con la inteligencia emocional, con los comportamientos, con las conductas que nosotros mostramos, ¿no? Cómo yo me comunico, cómo yo escucho, cómo soy tolerante. Las hard skills se concentran en el saber hacer, ¿no? En el manejo de la información, en lo que es tangible, en lo que es medible. Y acá también viene un punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, en una universidad pública, San Marcos, creo también la UNI, también la Villarreal, la Universidad del Callao, los exámenes fundamentalmente están dirigidos en qué nivel, en el hard o en el soft. ¿Qué piensan ustedes? Claro, ¿no? En el hard, perfecto. Sin embargo, recuerden que muchas veces teniendo un alto hard, el soft nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Si nos ponemos tensos, ¿no? Al marcar en este caso las preguntas, ¿no? Como un comentario o una reflexión que podemos tener nosotros. Entonces, en el año 2015, de alguna u otra manera, tenemos acá a dos investigadores, Simon y Eichholz, ¿no? Que plantean que las habilidades blandas son habilidades no cognitivas o también llamadas socioafectivas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Las habilidades blandas no son cognitivas. Lo cognitivo sería lo duro, ¿no? Que es el procesamiento, por ejemplo, de la información, ¿no? Que generalmente en el neocórtex, específicamente en la zona prefrontal, ¿no? Tenemos esa posibilidad, ¿no? Y esto del cerebro, yo cuando estudiaba tenía mis reticencias sobre si este localizacionismo, ¿no? De dónde está, pero hoy en día ya la neurociencia, ¿no? Y la medición a través de equipos de alto nivel, ¿no? De imágenes, se puede ver, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? En el fútbol americano, ¿no? Las personas, en este caso, que practican este deporte, ¿no? El golpearse la cabeza con el casco, ¿no? Tiene repercusiones, ¿no? Por eso la edad de jubilación en ese deporte en Estados Unidos es mucho menor que el fútbol. En el fútbol creo que uno se jubila, bueno, salvo Guerrero, ¿no? Que creo que tiene como 80 años y está jugando. Uno se jubila a los 35 años, ¿no? Y eso. En el fútbol americano la edad es mucho menor, ¿no? Por el desgaste, no es una carrera intensa de 10 años, ¿no? Es una profesión deportiva muy complicada y compleja. Kegman, Premio Nobel de Economía, nos dice que las habilidades blandas, también conocidas como habilidades socioemocionales o no cognitivas, están referidas a características como apertura a nuevas experiencias, trabajo en equipo, perseverancia a largo plazo, autocontrol de corto plazo. Miren, vamos viendo, ¿no? Que acá tenemos a un premio Nobel, o Nobel,
de economía, ¿no? Yo eh, les he citado esta fuente porque miren cómo plantea este punto importante y fundamental, ¿no? Apertura a nuevas experiencias. En el Estado a veces es un poquito complicado, ¿no? Las nuevas experiencias porque trabajamos mucho con lo que es la planificación, ¿no? Entonces tenemos líneas de trabajo a cumplir en el año, ¿no? Sin embargo, a veces los escenarios que se presentan, tanto de salud pública como la pandemia, o escenarios políticos, como hemos tenido, creo ya, más presidentes en un quinquenio y le hemos ganado a nuestro hermano país del Ecuador, ¿no? Donde también los presidentes se cambian con bastante frecuencia y hay cambios, pues muchas veces de mando, que implica cambios de equipos, implica, por ejemplo, cambio de direcciones, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, cómo en el sector de poblaciones vulnerables se enfatiza de repente algún tipo de línea de trabajo a lo que es la alimentación, ¿no? Se enfatiza la alimentación considerando que la anemia es importante. De repente otra visión es más que trabajar la anemia o complementarla de repente con programas de autocuidado, ¿no? En este caso. O sea, hay varias posiciones, pero independientemente de eso, también, por ejemplo, algo en lo cual el gestor público debe tener claro es este nuevo mundo que se está construyendo ya desde hace una década a nivel mundial. En el Perú ya hay algunas, eh, se ha visibilizado algunas experiencias de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que es la selección de personal, hoy en día se trabaja con programas ATS, ¿no? Que nos van a seleccionar currículums. Es decir, antes en recursos humanos teníamos a una persona que le pagábamos, tenía un horario fijo, hasta dos, hasta tres, de acuerdo si era una selección masiva para que hagan el filtro de los currículums. Ahora la ATS, los programas de filtro de CVs, lo hacen en un minuto, no importa la cantidad de currículums, en un minuto. Por ejemplo, hoy en día tú al chat GPT, tú le haces preguntas de una temática para que te elabore un informe o te analice un tema, ¿no? Y te saca la información, ¿no? O de repente en lo que es ya trabajar lo que es producción, ¿no? Ya hay un conjunto de plantas aquí en Perú, por ejemplo, Lindey, ¿no? Coca-Cola, Inca-Cola, trabajan ya procedimientos con robots, ¿no? En lo que son los call centers, también ya te atiende inteligencia artificial. Entonces, este es un punto muy importante, ¿no? Porque hay un mundo nuevo, ¿no? Yo les recomiendo a ustedes que hay un documental muy interesante sobre el trabajo hecho por Obama, tanto el presidente como su esposa, está en Netflix, para que revisen sobre cómo vemos el trabajo, ¿no? Y van a ver que en varias partes de este documental ya se ve cómo en algunos rubros la inteligencia artificial está reemplazando la fuerza laboral de las personas. Entonces, esto sucede, ¿no? Ahora, no estoy en contra y me voy a oponer, no sé si ustedes serán los próximos luditas o lo que se conoce como los luditas 2.0, ¿no? Los luditas fueron un grupo de personas que cuando empieza a producirse la revolución industrial allá en Europa, sobre todo en el Reino Unido, y empiezan las máquinas que reemplazaban al artesano que hacía de repente manejaba los productos o tejía en largo plazo, las máquinas lo hacían en menos tiempo, reduciendo la mano de obra. Entre los luditas empezaron a quemar estas máquinas. Fue una revolución, ¿no? Muy violenta, hasta que el gobierno empezó a colgar, ¿no? O declarar la pena de muerte a muchos de estos líderes y el movimiento se apagó. Entonces no sé si ahora se dará un nuevo movimiento contra la inteligencia artificial y tendremos de repente acá alguno de los presentes que va a enfrentar a Terminator.
Otro elemento importante es trabajar en equipo, ¿no? El trabajo en equipo, que vamos a verlo más adelante, es una competencia fundamental, ¿no? Desde tanto los planteamientos de las 5C que vamos a ver el día de hoy, a las 7C que trabaja Eduardo, Eduardo Salas, este psicólogo norteamericano tan importante. La perseverancia, ¿no? Hay una canción que en la pandemia la teníamos como himno, que era resistiré, ¿no? Resistiré para seguir viviendo. Yo soy como el junco. Es importante la perseverancia. Las metas se consiguen en largo plazo. Y el autocontrol, ¿no? Esto del autocontrol, en un primer momento estaba muy ligado en psicología a lo que era la gestión de la ira, ¿no? Cómo aprendemos a gestionar la ira es complicado, ¿no? Si alguno de ustedes maneja en esta Lima, la horrible, como decía Sebastián Salazar Bondi, pero para mí es una Lima maravillosa, ¿no? Sobre todo les comento que me encanta mucho el centro de Lima, ¿no? Y como una cosa paradójica, muchos de mis amigos, de jóvenes, les encantaba el centro de Lima, pero cuando empiezan a tener ya economía, ir al centro es como una especie de aventura antropológica, ¿no? Un safari, ¿no? No van al centro. Yo sigo yendo al centro, me encanta la parte turística, digamos, gastronómica, los guariques, ¿no? Comprar ahí tantos productos, una experiencia religiosa. Decía, es un cantante, no recuerdo cuál. Entonces, también es muy importante lo que es el autocontrol, por ejemplo, en algunas conductas impulsivas que tenemos el día de hoy que nos cuestan gestionar, como es, por ejemplo, la adicción al teléfono, ¿no? O a las redes sociales, ¿no? Estamos ahí viendo el TikTok, ¿no? Y se nos hace difícil a nosotros controlar a veces no estar en el TikTok, ¿no? Que es una plataforma de diversión, ¿no? Muy entretenida, por cierto. Tenemos también, bueno, el Facebook cada vez más olvidado por los millennials, ¿no? Ya lo ven como una cuestión así prehistórica. Ahora todo es Instagram. El Twitter, ¿no? Que de repente es mucho más VIP, yo le digo, ¿no? Porque implica, pues, una plataforma de una conexión de ideas. Y bueno, no sé, ¿cuál más, no? Tinder, ya, eso no lo digo, nunca lo escuchamos. Entonces, hay que ir tomando reflexión de este tipo de elementos. Entonces, las habilidades para seguir avanzando las vamos a dividir en dos líneas, la soft skill y la hard skill. Entonces, la integración de actitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. Entonces, yo le llamo esto la actitud, ¿no? Con C, ¿no? Yo le llamo también el talante, ¿no? En cambio, la habilidad dura, de alguna u otra manera, estaría ligado a lo que se va a formar en el proceso de nuestra vida y es la aptitud, ¿no? El conocimiento, el talento que demostramos, ¿no? Talante y talento, ¿no? ¿Cuál es más importante? Yo creo que es el talento, pero debe ir acompañado del talento. Ahora, les comento que revisando algún tipo de información sobre el Silicon Valley, en el Silicon Valley, en este caso, donde están todos estos grandes corporaciones de este mundo hoy en día digital que se nos impone, tiene como línea que es muy importante el talento. Pero dicen ellos que no basta el talento, hay que sumarlo al emprendedor, ¿no? El que hace que el talento que tú tienes se pueda visibilizar, ¿no? Pero hay otro elemento importante que es fundamental en el Silicon Valley, que yo no lo tomaba en cuenta, pero creo que sí es importante recordar lo que es el inversor, ¿no? El trío, ¿no? Talento, emprendedor, inversor. Yo les recomiendo que vean una serie muy interesante sobre Spotify, que está en Netflix, y ahí justamente precisan, en este caso, los roles de cada uno de ellos
para lograr el éxito de una plataforma, en este caso musical, ¿no? Spotify, ¿no? El talento, el emprendedor y el inversor, ¿no? Se los recomiendo como un elemento que puede sumarnos a nosotros. Muy bien. Entonces, acá tenemos de repente algunos ejemplos de algunas habilidades eh, blandas que podemos ahora conversar, ¿no? Y alguna de ellas ya estábamos comentando hace un momento en el marco de lo que plantea el premio Nobel Heckman, son importantes. Apertura a nuevas experiencias. Hay algunos ejercicios en relación a esta temática, ¿no? Apertura a nuevas experiencias. Por ejemplo, le preguntamos a alguien, ¿cuántos nueves hay del 1 al 100? ¿No? La mayoría de personas contesta que hay 9 nueves. Y dicen, ¿no? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Ah, no, dicen, son 10 nueves. Otros dicen, un momentito, son 11, 99 tiene 2 nueves. Pero aparece alguien que dice, un momentito, son 20, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98. Pero hemos hablado de números enteros o números naturales. Lo hemos precisado. Podría ser 9.99, 9.9999, es infinito. Entonces, acá yo le llamo un nombre que la Universidad Católica en sus presentaciones teatrales le decía salirse de la caja, y hoy en día es un término bastante socializado a nivel gerencial, salirte de la caja, o también denominado salir de tu zona de confort, ¿no? Entonces, vayamos pensando nosotros que la pandemia generó que tengamos como obligación tener nuevas experiencias. O sea, no tuvimos un plan B. Y uno de estos logros es justamente la plataforma de sociólogos peruanos, ¿no? La cual es una experiencia académica innovadora, prestigiosa, en la cual comunica de esta manera justo un conjunto de conocimientos. Pero recordando, ¿cuántos de ustedes antes de la pandemia trabajaban por Zoom? Puede ser que alguno. Se trabajaba el Zoom a nivel gerencial. Yo trabajaba mucho en minas y se comunicaban con Zoom los corporativos, ¿no? México, Perú, Australia, por ejemplo. Antes se trabajaba con el Skype, ¿no? Pero el Zoom ya existía antes de la pandemia. O sea, no es que se creó la pandemia, perdón, no sé, apareció la pandemia y se creó el Zoom, ya existía el Zoom. Creo que el que sí se fue optimizando fue el Meet, ¿no? Ese es un tema muy interesante, ¿no? Cómo Google, a pesar de lo maravilloso de su equipo que tiene en sus filas, eh, no vio venir, ¿no? No vio venir este punto, ¿no? De lo que significa eh, la conexión, ¿no? O como pensó que el Meet era algo elitista, ¿no? Y no transversal a todos los niveles sociales. Por eso el Meet ha ido optimizándose, ¿no? Creo yo, no sé si copiando al Zoom, pero ahí tener una ruta paralela, ¿no? Pero creo que el Zoom aún mantiene, ¿no? Y ha seguido creciendo y optimizándose. Entonces, vayamos viendo.
O de repente, ¿cómo pasábamos lista nosotros cuando trabajamos con gente? Firmaban, ¿no? La firma digital ahora ha tenido que aparecer, o el forums, ¿no? Como el registro de asistencia, o el QR, ¿no? Yo estuve el día del psicólogo dictando un evento en la Universidad UPN en Breña, mi barrio, con mucho cariño fui, y la manager, ¿no? Ponía en la pizarra el QR, ¿no? Capturaban los alumnos el QR y automáticamente aparecía su asistencia en vivo, ¿no? No sé exactamente la única vez que he visto esta experiencia, pero me pareció bastante interesante e ingenioso. Otro elemento importante que es una habilidad blanda, ¿no? Y mucha gente podría incluso discutir si es una inteligencia o es un valor, pero se le asume como una habilidad blanda, que es la responsabilidad, ¿no? Porque cuando trabajamos con un equipo, uno quiere que las cosas sucedan just time, ¿no? A tiempo, ¿no? O sea, todo desarrollarse como un reloj, ¿no? Todo como una secuencia. Entonces, si tú eres parte de un equipo, una de las habilidades blandas que brindas es tu responsabilidad al cumplir la tarea que en este caso te encargan o a complementar en este caso la información que te plantean. Este es un elemento importante, un elemento de alguna otra manera vital que les planteo en este caso a ustedes como posibilidad que de alguna otra manera hay que enfatizar, ¿no? Y eso se conoce también como el checklist, ¿no? Hoy en día lo que son las metodologías ágiles, en este caso el Kanban, a través de una plataforma llamada Trillo, te permite que tú mapees, ¿no? Y hagas seguimiento, en este caso, a las actividades que tú tienes, ¿no? Otro elemento importante, y acá sí puede tener una situación de límite para mucha gente, ¿no? Porque la extraversión, ¿no? O el hecho justamente de tener esa gran capacidad de comunicarte con la gente fácilmente, para muchos es un problema. Se los comento, ¿no? En estos 31 años que he venido dictando un curso que se llamaba Desarrollo de la Personalidad a través del teatro, que justamente lograr, ¿no? Lograr esto es complejo, ¿no? O sea, es complejo en el sentido que de alguna otra manera a mucha gente le cuesta, pero con entrenamiento y modestia aparte, con algunos training bueno, en este caso manejamos nosotros en la empresa familiar que tenemos, CPT, Desarrollo Personal, lo generamos, ¿no? Tenemos ya bastante experiencia y éxito, digamos, y lógicamente que hay excepciones, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho más. Lo curioso es que este tipo de programas, que lo trabajamos fundamentalmente con adolescentes o jóvenes, hoy en día lo piden muchas empresas, ¿no? Porque sienten que tienen gerentes que son muy buenos, ¿no? Pero que les falta todavía saber interactuar más con su gente, ¿no? Interactuar con su equipo, ¿no? Socializar, ¿no? Entonces creo que esta habilidad blanda en un gerente es fundamental, ¿no? Un gerente tiene que recordar que ese tipo de esquema de McGregor, ¿no? De la teoría X, en el sentido que yo impongo mis ideas, hay que ir transformándola por la teoría Y, ¿no? Es importante escuchar a mis subordinados. Hoy ya no se habla de un líder tradicional, sino se habla de un líder situacional, ¿no? Cómo yo me acoplo con mi equipo y lo transformo, ¿no? La afabilidad también es un elemento muy importante, ¿no? Porque va ya no solamente conectarte con las personas en el sentido de lo que implica socializar, ¿no? Sino ya con una conexión emocional, ¿no? Ahí tenemos a alguien que es un ícono, ¿no? En este caso, sin ser psicólogo, pero de lo que es el trabajo con pacientes en situaciones complicadas y complejas como Paz Adam, ¿no? Y finalmente
hay una variable que hay que trabajarla. Yo sí, esta última se la recomiendo a ustedes, que es la estabilidad emocional, ¿no? Tan complicada de lograr, tan complicada de poder, digamos, tenerla sostenible, ¿no? Y una de las variables con las que se logra esto es justamente a través de la respiración, ¿no? Pueden ser de repente otras, ¿no? Conectarte, tener una mascota, regar tus plantas, viajar, caminar. Pero es muy importante respirar, ¿no? Si a alguno le interesa más esta variable, revise sobre mindfulness y va a tener mucha información. Va a ser algo bastante importante. Entonces, vamos ahora a dar algún tipo de técnicas para lo que es el manejo de emociones, ¿no? Partiendo de la premisa que es posible entrenarnos en lo que es el manejo de las emociones. Y un ejercicio sencillo, ¿no? Donde se le pide, en este caso, a las personas que sonrían, ¿no? Sonríe. A ver, pon cara de molesto, pon cara de triste. Y se le pide a la persona que empiece a intentar trabajar con su rostro, ¿no? Y para muchas personas a veces les cuesta mucho sonreír, ¿no? O mucha gente que le cuesta mucho poner un rostro serio, ¿no? Y dicen, no, es que yo soy así, ¿no? A veces cuando alguien me dice yo soy así, yo les pongo la canción de Janet, La hora del lonchecito. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. No, claro, o sea, el tema eh, hoy en día no es tanto que uno plantee o tenga claro el diagnóstico, ¿no? Yo creo que el diagnóstico es fundamental, pero de nada vale un diagnóstico si solamente se queda en eso, ¿no? El punto es qué hacemos ante eso. Algo que las organizaciones top tienen como línea es que el diagnóstico no es lo importante. Lo importante es qué hacemos con eso. Miren, ¿ah? Todo el mundo tiene claro que un diagnóstico es fundamental, claro, pero el tema, ¿qué hago ante eso? Hay mucha gente que es experta en hacer diagnósticos. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Cuál es tu plan de mejora? ¿No? ¿Cuál es tu propuesta de mejora ante esa situación que se está presentando? Como estábamos diciendo, hagamos el ejercicio, intentemos sonreír. Todo el mundo intenta sonreír. Muy bien. ¿Cómo se sienten al hacer este ejercicio? Yo les comento que hay personas que me dicen, oye, hace tiempo que no sonreía, ¿no? Y alguien me dijo, Vladimir, dime, yo sonrío cuando estoy borracho. Abrazo, soy querendón, ¿no? Mm, mm. Ok, bueno, el tema es que es muy importante. Escuchaba el otro día al cantante argentino Piero, que ahí tiene una canción sobre mi abuela, algo así, bueno, se llama Sobre mi abuela la canción, y él decía, cuando era niño, yo veía siempre un hombre parado en la esquina, que estaba siempre muy molesto, ¿no? Y cuando fui creciendo me di cuenta que ese era un hombre que se dedicaba solo a hacer negocios, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Porque la generación de Mafalda creció asumiendo que hacer negocios, ser Manolito es malo, ¿no? Hay que pensar, ¿no? Yo creo que hoy en día también pensando podemos generarnos recursos ganados justamente, los cuales nos van a permitir acceso a más cosas, pero sin olvidar nuestra esencia, ¿no? Yo creo que ese discurso de Mafalda, ¿no? Que siempre criticaba a Manolito por pensar en el dinero, tiene una visión diferente hoy en día. Y lo vemos, ¿no? Cuando estábamos siendo jóvenes, muchos de los que estamos acá, si tenemos más de 40 años, creo yo, todos pensábamos en ser solidarios, ¿no? Hoy mucha gente piensa en ser millonario, ¿no? Bueno, creo que lo de ser millonario es más complejo y ser solidario es algo mucho más accesible, ¿no? Pero no es tan fácil. Muy bien. Ahora, aprovechando justamente esta clase virtual,
sonría, lo estamos filmando, ¿no? Eso nos produce justamente ese tipo de sensación, ¿no? Hay algunas investigaciones que hablan del trabajo emocional, ¿no? Que mucha gente sonríe porque le pagan, ¿no? Y eso genera una carga emocional bastante grande, ¿no? Y afecta a largo plazo a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a nuestra salud psicológica, ¿no? Pero hay gente que le pagan por sonreír, ¿no? Es un desgaste bastante claro, como que antes estaba enfatizado en la carga física, ¿no? Había una preocupación del trabajo de la gente que cargaba, luego la carga cognitiva, ¿no? De la gente que piensa. Hoy en día se trabaja también la gente que desarrolla. Pero es importante eh, conectarnos con la gente y la sonrisa ayuda mucho. Dicen que lo vemos más bonito cuando sonreímos. Cuando ustedes conocen a alguien, ¿cómo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Margarita, ah, Margarita, ¿no? Uno siempre intenta estar sonriendo. No se pone, ¿cómo te llamas, Margarita? Ah, lárgate de acá. Hola, Margarita. Margarita, tú eres la que yo quería, ¿no? Eso, ¿no? Cuando te conectas, cuando, como decía Rafael, esta noche es mi gran noche, ¿no? Algo así, ¿no? Perfecto. Muy bien. Otro elemento importante es que, si bien es cierto esto en Palo Alto, California, en el año 67, ¿no? Ya tiene más de 50 años, pero estas teorías no han sido refutadas, sino han sido ratificadas. Se plantea que la comunicación tiene tres elementos: el tono de voz, el cuerpo y la palabra, ¿no? Y miren, ¿no? La palabra es el 7% de lo que expresamos. La comunicación más relevante es la comunicación verbal, no, la comunicación corporal y el tono de voz. Cuando hablo de comunicación corporal, hablo del manejo de las manos, el rostro, el cuerpo, y el tono de voz, ¿no? Es el énfasis que de alguna u otra manera le damos a nosotros. Es lo que Jacobson planteaba, la intención en el lenguaje, ¿no? Ustedes a Siri o Alexa le pueden decir amor y te va a responder. El amor es un sentimiento, pero tú le puedes decir a Alexa o a Siri, imbécil. Imbécil es una palabra, pero tú insultas, estás insultando, pero no, la máquina no te va a captar que le estás insultando. La máquina va a creer que le estás pidiendo la definición del término, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de la intención, el tono de voz. Y algo más que las máquinas aún no tienen, creo yo, que es mentir. Es otra variable. Y en política lo conocemos. Sobre este punto, hay un autor muy interesante llamado Paul Ekman en su texto Teoría de las Emociones, en la cual nos plantea justamente que el rostro comunica mucho. Incluso él tiene un texto sobre la mentira y las microexpresiones. Él ha trabajado con el FBI, no sé si con la CIA también, y es uno de los más grandes instructores o managers o coach de la gente que hace interrogatorios, ¿no? Y él plantea que a través de las microexpresiones tú puedes descubrir si alguien miente, ¿no? A mí cuando era muy joven me enseñaron, por ejemplo, que la gente que hacía al hablar esto, que se agarra la nariz, miente, ¿no? Luego fui leyendo que es probablemente que esté mintiendo. Pero puede ser que de repente un ponente se agarra la nariz porque le está picando y no es que esté mintiendo, pero incluso, ¿no? Yo a veces veo que en televisión, en algunos programas de espectáculos, salen personas que no tienen una formación psicológica ni una formación en el tema de lo que estamos hablando y hablan que el cuerpo, incluso, ¿no? Empiezan a decir que el cuerpo indica, ¿no? Claro, ¿no? El cuerpo manifiesta, ¿no? Pero recuerden que no es absoluto, ¿no? Porque puede haber personas que te miren a los ojos y te mientan y tú te la creas, ¿no? En política, ¿no? Recordemos, ¿no? Tantos lemas que hemos tenido de políticos y nos hemos creído eso. Yo te lo digo mirándote a los ojos, ¿no? Entonces, hay gente que tiene esa habilidad, ¿no? Dicen que está muy desarrollada en los vendedores. Esto es complicado, ¿no? Porque en la ética se habla de este conflicto entre mente y palabra, ¿no? Entre lo que piensas y lo que dices, ¿no? Es un conflicto. La mentira es
conflicto entre lo que piensas y lo que dices, ¿no? Eso dice la ética, ¿no? Nuestro amigo Ekman plantea que esto se puede visibilizar a través, en este caso, de lo que es el rostro. Acá tenemos justamente las 6 emociones fundamentales de Ekman, ¿no? Intenten poner la cara número 1, no molesto. Luego la siguiente cara, en este caso, ¿no? El miedo, ¿no? Luego el asco, ¿no? La sorpresa, ¿no? Vas a ser papá, ¿no? La felicidad, en este caso la tristeza, ¿no? Y estas emociones, como algo importante y deben tener claro, son naturales, son espontáneas. Ese es un poco el descubrimiento de Ekman, ¿no? Hay gente que sí las puede regular, ¿no? Pero generalmente esto es algo que se presenta, ¿no? Algo que se presenta, ¿no? Que escapa a nosotros, que escapa a nosotros, ¿no? Sí, pero se puede regular, ¿no? Hay una película muy interesante que es Quiero ser millonario, una película hindú que creo que gana el Oscar, donde los concursantes vivían en una zona muy pobre de basura, ¿no? Eran recicladores de basura y recogían la basura y no experimentaban asco, ¿no? O si lo experimentaban lo regulaban, ¿no? Muy parecido a la obra Los Gainazos sin plumas, ¿no? Que tenemos como un clásico de la literatura peruana. Entonces, otra investigadora en este tema de la comunicación no verbal que ustedes pueden revisar es Flora Davis, ¿no? Que nos plantea que en la comunicación hay muchas variables que enfatizan, y el tono de voz es uno, pero también nos habla de la proxémica, que es la distancia que tenemos al comunicarnos con las personas, y la kinésica, que es el tema del contacto corporal. Entonces aquí lo vemos, ¿no? La proxémica, ¿no? La distancia que tenemos con las personas implica un tipo de conexión o un tipo de mensaje. Si nos acercamos a alguien, le estamos demostrando a esta persona que nos interesa. Si nos alejamos, le mandamos ese mensaje. Si de repente en una entrevista frente a una persona, yo como gerente público, yo acerco mi cabeza, le estoy manifestando interés a la persona que estoy al frente. Si yo por el contrario me voy hacia atrás, le muestro indiferencia. Y si yo utilizo la kinésica, pongo los brazos de esta forma, le mando un mensaje, ¿no? No te creo, ¿no? Lo que dices tú no me parece, estoy en contra. Y si colocamos la mano así encima, son algunos indicadores, ¿no? Puede ser de repente que uno se coloque así porque está cansado, ¿no? O por un tema de una costumbre que tiene, por tensión, pero generalmente hay algunos indicadores. Y la paralingüística sería el tono de voz. Tono de voz, el cuerpo y la proxémica. En el tema de la kinésica hay un orador muy importante, ¿no? Un presidente peruano que tuvo 2 gobiernos. Bueno, hay mucho debate, ¿no? Pero creo de que si tiene un mérito es que hablaba bien. Creo que en la parte final ya hubieron situaciones más complicadas. Él utilizaba en algún momento en los 80 las manos, ¿no? Yo les prometo, soy candidato de él y mi compromiso es con el Perú y con todos los peruanos. Entonces, las manos son un elemento importante, ¿no? Él tenía la virtud de hacerlo natural, ¿no? Ahora hay mucha gente que lo hace, digamos, entrenada hasta que le vaya generando este tipo de cosas. Pero es muy importante comunicarnos con las manos, ¿no? Es un elemento importante. Sin enfatizar, pero en algún momento ayuda en algún tipo de refuerzo de información. Otro elemento muy importante es lo que podemos trabajar como la respiración, ¿no? Ya que es muy importante tener en cuenta lo que es el diafragma, ¿no? Entonces, el diafragma, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, inhalo por la nariz, exhalo por la boca y podemos empezar a visualizar, perdón, algún tipo de imágenes conectadas con los sentidos, ¿no? Cerramos los ojos y vamos a recordar imágenes agradables, sentido de la vista. Vamos a recordar sabores agradables, sentido del gusto. Vamos a imaginar olores agradables. Vamos a imaginar el tacto, ¿no? Vamos a imaginar lo auditivo.
10 minutos, ¿no? Y en verdad la sensación que se experimenta sumado al tema del manejo del cuerpo es una experiencia muy interesante que va a contribuir con esa habilidad blanda que es gestión emocional, estabilidad emocional, ¿sí? La inteligencia artificial a través de la realidad aumentada, ¿no? Hoy en día no solo enfatiza lo importante de lo que es lo visual, ¿no? Sino ya hay muchos betas, productos beta de audífonos, lo auditivo, ¿no? Dicen que lo más complicado aún para la inteligencia artificial de conectarnos es con el sentido del gusto y el sentido del olfato, porque lo táctil sí lo puedes imaginar, tú puedes imaginar que estás tocando cosas, es increíble, ¿no? Pero lo olfativo y lo gustativo aún no. En el tiempo de repente y ahora ya un robot completo. Muy bien. Otra variable muy interesante de las habilidades blandas es el liderazgo, ¿no? Y recuerden que el líder de alguna otra manera debe trabajar en equipo, ¿no? En el sentido de que es fundamental, es importante, es vital, es trascendental que entienda que cada uno colabora con una parte del proyecto, pero el que es el líder debe manejar todo el bosque y tener claro qué es lo que hace cada uno en la área que se le entrega y brindarle el soporte, el apoyo. Es muy importante el apoyo que le damos a la gente con la que trabajo. El apoyo no solamente es afectivo, tú puedes, que es fundamental, sino también los recursos. Eso va a implicar un crecimiento sinérgico. ¿Qué significa la palabra sinergia? Es una palabra que ustedes conocen. Implica que el esfuerzo de dos personas pueden llegar a tres. Y va de la mano cuando tú te motivas, cuando tú sientes que las cosas pueden darse, cuando los plazos son muy cortos y la tarea es muy ardua, ¿no? Hoy en día las tareas que nos piden cada vez son más complejas y nos piden que sean más rápidos. Y siempre, ya para ir cerrando nuestra exposición, hay que recordar variables que vienen de una temática que nuestro director Américo Pilman, de ser los peruanos, siempre impulsa, ¿no? El tema de la equidad, ¿no? Si bien es cierto, la igualdad es una premisa fundamental, ¿no? Pero con poblaciones vulnerables es importante trabajar el tema de la equidad. Como líder yo puedo trabajar un tema de la equidad, por ejemplo, en la oportunidad que le damos a mujeres, ¿no? Eso no significa que las mujeres no sean talentosas, pero a veces el sistema que tenemos, no sé si patriarcal, no quiero debatir sobre ese término, pero crean algo que se conoce como el techo de vidrio, ¿no? El techo de vidrio, que la mujer tiene un límite, ¿no? También es importante, por ejemplo, la inclusión en el tema étnico, ¿no? Que parece un poco curioso, hasta gracioso hablar de lo étnico en nuestro país, porque ya lo dice Luis Bacoa en sus textos de discriminación en el trabajo o acceso al trabajo que hay en el Perú, pero hoy en día el apellidarse Snyder, Rosenberg, el haber estudiado en una universidad de élite, el vivir en un tipo de distrito, es un elemento que para mucha gente sigue siendo vital y van en contra de todo lo que implica la noción del talento mundial. O sea, el talento no está eh, ligado a dónde naciste, dónde estudiaste, tu color de piel, pero hay mucha gente que eso hay que, no sé, en verdad yo ahí sí soy muy enérgico. Creo que a través de políticas públicas debe enfatizarse este tipo de elementos. Y si están claros, a veces simplemente con una norma general. Hay que hacer como en Estados Unidos, ¿no? Que hay que ser bastante enfático en estos temas. Por eso vemos que en ese país, a pesar de que siguen habiendo situaciones complejas de discriminación y de violencia policial ante determinados grupos, hay mucha regulación, ¿no? Que favorece justamente este tema de la equidad, del líder, ¿no? Y también con la variable de la oportunidad hoy día a la comunidad del pride, del orgullo, ¿no? Que también a veces les cuesta mucho en este caso ser como son, ¿no? Públicamente. Hay alguna variable, trabajos, como dice Kogan, en sus trabajos de la Pacífico, no, pero sí, donde un homosexual puede de repente tener mucha apertura para su conducta, pero hay espacios en los cuales aún
eh, políticamente no es correcto comportarte como tú eres, ¿no? Eso hay que ir visibilizándolo que no debe ser así. Y no es porque sea un tema de decisión, es un derecho humano. Muy bien. Finalmente, ¿no? Recordemos, ya para ir cerrando con este concepto de liderazgo y nuestra exposición, recordar que un equipo son dos o más individuos interdependientes que interactúan entre sí para lograr objetivos específicos. Entonces, un equipo no es uno solo, son dos o más personas. Interactúan cada uno con sus talentos, los complementan y tienen un resultado. Yo siempre planteo que un equipo debe haber rotación. Si A es experto en J y B en H, deben aprender a hacer H y J ambos. O sea, no solamente, si bien es cierto que especializarnos en algo, hay que aprender siempre del otro para co-crear, ¿no? Y saber qué es lo que hace la otra persona. ¿Cuáles serían las características entonces de un equipo de trabajo? Son cinco. La complementariedad, ¿no? Cada miembro domina una parcela del tema y todo esto tiene que trabajarse como una unidad. El papel del coordinador, del líder es vital, que va a ver el bosque, ¿no? Y va a generar que las personas den lo mejor de sí. La comunicación, ya le hemos hablado el día de hoy, es la variable que no consiste solamente en expresarme, sino subrayen, apunten en escuchar. De manera simbólica, como decía mi abuela, una boca, dos orejas. Si hay dos orejas, es porque es importante escuchar. La confianza, ¿no? Es decir, creer en que la gente con la que estoy va a lograr hacer las cosas, creer que cada uno de alguna otra manera va a cumplir su tarea. Y finalmente el compromiso en el cual de alguna manera eh, se va a precisar en lo que implica que nosotros tengamos, incluso hay expertas como Salanova, una investigadora española, Concha Ofeli, que es de los Países Bajos, ¿no? Holanda ya no existe formalmente, ¿no? Era el nombre marquetero, son Países Bajos, Netherlands, que hablan sobre el engagement o el engagement, ¿no? O sea, cómo yo doy lo mejor de mí, ¿no? Siento que es mi empresa, mi organización, mi casa, ¿no? Y trabajo no solamente porque me están ordenando, ¿no? Sino porque siento que eso es necesario y es vital, no solo para mí, para mi equipo, para mi organización y para mi comunidad. También es muy importante recordar las tres sí de un equipo, ¿no? La interdependencia, la identidad y la interacción. La interdependencia, de alguna u otra manera, va como estábamos planteando hace un momento, en que cada uno tiene un talento que tiene que darle al equipo. Yo recomiendo que especialízate, pero aprende del otro, para en una emergencia, un plan B, poder también tener su puesto. O también recuerden que hoy en día uno tiene que ser multifuncional, ¿no? Multitask, ¿no? Yo tenía en una empresa que capacitaba equipo de ventas, equipo de cobranzas. Cada uno sentía que era el mejor en sí. Empezaron a cooperar, pero una propuesta de mejora o de reorganización en este caso, se planteó que hoy en día todo el mundo sepa vender y cobrar. ¿Qué pasó? Los trabajadores aprendieron a vender y a cobrar, pero se eliminó a la mitad, porque antes tenía yo 100 personas que cobraban, 100 que vendían. Ahora tengo 100 que venden y cobran. O sea, ese trabajador que se quedó multitask, aprendió. Lamentablemente salió otra cantidad, ¿no? Por eso es muy importante entender en la apertura de experiencias que incluso hasta el desempleo, que es doloroso, puede ser una oportunidad, como dice Inés Temple en su investigación de ustedes, sea, ¿no? Reconstruirnos, ¿no? A partir de los 50 años es más complejo, pero recuerden que Kroll en esta edad, 53 años, creó o vendió al mundo la metodología de franquicia. Esperamos más Kroll en los presentes ante cualquier emergencia. La identidad, sentir que tu equipo es el mejor, es importante, ¿no? Mucha gente, ¿dónde vives? Lejos. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Comas. Parte pista. No, pero ¿por qué? Como orgullo, Comas, Caraballo. ¿Qué universidad estudiaste? JA. Hay mucha gente que a veces, como en las universidades no se ha licenciado,
Tengo muchos colegas de Garcilaso que ya no dicen Garcilaso. ¿Por qué? Es una universidad en la cual yo les comento, tengo muchos amigos de un nivel académico y de personas increíbles. Y entonces, ¿no? Es tu alma mater, ¿no? Ten identidad, ¿no? Celébralo, a pesar de la dificultad que está pasando en el marco de la ley universitaria. Y la interacción, que es muy importante, preguntar. En el equipo hay que preguntar. Si mi jefe no me pregunta, no me explica, yo le pregunto, jefe, ¿esto qué le parece? El feedback, ¿no? El feedback es un elemento importante. Y muy bien, ya para ir cerrando y pasar a la ronda de preguntas, tenemos acá una reflexión. Las diferencias van a existir entre las personas, pero tenemos que empezar a pensar. O pongo muros a la gente que piensa distinto, o le pongo puentes. Había un famoso aprista, Ramiro Prealé, que decía, conversar no es pactar. Yo creo que no sé si pactemos o no, pero es importante conversar con la gente que incluso hemos tenido situaciones complicadas en la vida. La vida una es una sola, no es eterna. Incluso hay que aprender a perdonar, porque al final muchas situaciones que se han presentado no han sido por un problema, han sido por temas emocionales. Y pedir disculpas y pedir perdón es algo muy importante. Ahora, puede ser que mucha gente no te perdone, pero tú da el primer paso de pedir perdón. Y si no te perdonan, pasa al tercer nivel. Perdónate a ti mismo. La vida es una sola. No podemos vivir con rencor, pensando en la venganza. Y no podemos seguir cargando cruces de culpa, porque eso nos hace daño. Nos afecta nuestro sistema inmunológico y eso afecta nuestra probabilidad de vivir mejor en el tiempo. Muy bien, agradecemos nuevamente a la plataforma de sociólogos peruanos por invitarnos a esta experiencia académica, a su director Américo Pilman, y estamos acá listos para las preguntas que en este caso tengan ustedes como participantes. Muchas gracias, Vladimir, por tu brillante exposición. Y continuando con la secuencia del curso de las sesiones, toca realizar dos preguntas que los participantes nos han hecho llegar y ha sido seleccionado. En ese sentido, Vladimir, te vamos a proyectar una pregunta y tú podrás responder para luego proyectarte la segunda pregunta y de esta manera culminamos tu participación. Ante este interrogante, que la capacidad, si bien es cierto, estamos hablando de una capacidad personal, particularmente creo que pensemos en dos, ¿no? Pensemos en dos. Eh, una es justamente esta variable que les estaba comentando a ustedes de lo que es la estabilidad emocional, ¿no? Porque recuerden que el mayor tiempo que nosotros pasamos en nuestra vida es en el trabajo. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Guaguaguasi, 1 año. Kinder, 3 años, ¿no? Van 4. Primaria son 6, van 10. Secundaria son 5, van 15. Universidad, 5 años más 20. Y así repetimos, ciclo, la pre, 21 años. Pero trabajamos de los 20 hasta los 65, 45 años. O sea, más del doble del tiempo que hemos estudiado, lo vamos a pasar trabajando. Primera variable. Segunda variable, el tema, el tiempo. Yo estoy en mi trabajo 8 horas, más 1 hora de refrigerio, 45 minutos, 8 horas con 45, más el desplazamiento, 1 hora, 10 horas. Póngale 11 con el tráfico. 11 horas yo estoy ligado al trabajo. Como decía Víctor Jara, cuando voy al trabajo, pienso en ti, piensas en ella, pero estás yendo a trabajar. 11 horas. Súmale 8, que tienes que dormir. 11 más 8 son 19. Te bañas, ¿no?
20. Entonces tienes tan solo 4 horas para estar, en este caso, interaccionando con la gente cercana a ti. Por eso, ¿qué recomiendo? Que es importante incorporar, eh, en primer lugar, como algo transversal a la organización, políticas de salud mental en lo que implica técnicas de relajación, de respiración, que van a incidir en la salud mental, ¿no? Aprender a hacer talleres, como se hacen en muchas organizaciones, hasta de yoga, ¿no? Mindfulness, respiración, espacios. Otra variable muy importante que ayuda son las pausas activas, ¿no? 5 minutos al día, todos nos ponemos como el ingeniero bailarín, puede ser un ejercicio, o nos levantamos del asiento. Eso ya está comprobado, hay evidencia científica, hay papers que dicen que la pausa activa ayuda mucho a que uno pueda manejar esta variable que me están planteando. Y finalmente, ir al autocuidado, es decir, que si bien es cierto, puede ser que la organización haga este tipo de actividades como una cuestión coyuntural, uno mismo tiene que darse un espacio en el trabajo, porque recuerden, servidor público, independientemente en muchos casos de lo que significa manejar, planificar, hacer documentos, también significa interactuar con personas, con usuarios. Y aquí, por ejemplo, viene la variable que estábamos comentando, ¿no? No solamente voy a trabajar con mi conocimiento, sino con mi emoción. Ayuda mucho la respiración, ayuda mucho las pausas activas, que como les comento incluso, ya deben ser obligatorias según la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Respirar, pausas activas, autocuidado y una variable que ya depende de ti, comer sano. Es algo que voy aprendiendo. De vez en cuando, come lo que quieras, hasta tu famoso mostrito, pero come sano. Esta pregunta me parece vital, me parece fundamental, porque si bien es cierto, nosotros estamos enfatizándola en la comunicación efectiva que implica, por ejemplo, un tip, ¿no? Que yo he aprendido en lo que es atención al público. Cuando trabajemos con alguien, y no solamente el cliente externo, sino el cliente interno, un compañero de otra área, es importante el comunicarnos para ser efectivos, mover la cabeza. Cuando vemos la cabeza, le estamos a la otra persona generando lo que se conocen como en psicología el rapport, ¿no? Estamos haciendo match. Me estoy conectando, le estoy diciendo que lo que él está hablando es importante. Esa es una variable de la comunicación efectiva. Otra variable es el feedback, ¿no? Preguntarle, ¿me has entendido? O preguntar, ¿esto es lo que usted me está pidiendo? El feedback es el elemento fundamental para que una comunicación sea efectiva. Preguntar, ¿me has entendido? ¿Qué has entendido? ¿Te quedó claro qué vas a hacer? Y tú, si no te pregunta tu supervisor o el responsable, esto es lo que quiero que yo haga, excelente. Pero hay que ya, para cerrar con la pregunta, agradeciendo de antemano la oportunidad que me brindan, es lo afectivo, ¿no? Lo que se conoce como las palabras mágicas. El por favor, el gracias, el please, me puedes ayudar, mira, hazme este servicio, va a generar que la otra persona sienta que tú se lo estás pidiendo con respeto. A veces cuando le decimos a las personas de una manera muy dura, de una manera muy enérgica, vamos a poder obtener resultados en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo tu equipo, incluso lo que más va a querer es que tú te vayas si eres el gerente. Y cuando te vas, nadie te va a extrañar. Entonces, es un elemento muy importante. Si uno tiene un cargo, una responsabilidad, por favor, gracias, please, por favor, ese es un elemento muy importante, ¿no? Y cuando nos comuniquemos, en lo posible, utilizar un lenguaje sencillo. Si de repente el nivel tenemos que utilizar una palabra técnica, preguntarle, y en este punto que te estoy pidiendo que trabajes con R, ¿te queda claro que es R? Porque él de repente puede pensar, R con R reventó. No tiene claro que es un proceso de manejo de datos hoy día que se trabaja cuando procesamos datos. Eso es fundamentalmente. La comunicación efectiva es preguntar, escuchar
pero nunca desligarlo, como habíamos visto cuando hablábamos de la investigación de Palo Alto del año 67, de la comunicación afectiva, ¿no? El tono de voz que utilizo. Creo que serían las variables fundamentales para tener una comunicación efectiva, que de por sí va a ser también afectiva. Quiero recomendar siempre, parto de una premisa, como habíamos comentado, que leer es muy importante. Si bien es cierto, estamos trabajando habilidades blandas, hay algunos textos que nos podrían ayudar a poder reforzarlas. Sobre los textos, hay a veces una elitización del conocimiento en el cual se plantea que hay mucho texto de autoayuda que no hay que leer, ¿no? Y hay que leer otro tipo de libros. Yo les comento que yo voy mucho a librerías. Hoy en día ya hay espacios donde los libros que se venden y tienen una acogida increíble son Cuerpo y Mente y Salud. Miren, Cuerpo, Mente y Salud. Y muchos de estos textos que están ahí se venden. ¿Y quién los compra? No los compra cualquiera. Los compran muchos gerentes, mucha gente que trabaja ligada, más del sector privado, porque tienen bastante claro esta línea de lo importante que es leer este tipo de textos. Dos libros, uno clásico que se llama Siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Covey, ¿no? Stephen Covey, un libro matriz que todo gerente tiene que tener y revisar como una Biblia. Y otro se llama Usted S.A. de Inés Temple, una, digamos, autora peruana que nos plantea lo importante de que nosotros, como habilidad blanda, también tenemos una marca personal. La gente nos tiene que recordar que, por ejemplo, Vladimir Ilich Navarro es experto en esto, es bueno en esto, académicamente, y también es una buena persona. Trabaja en equipo, es solidario. Estos textos se los recomiendo. Agradezco, en verdad, la oportunidad que me brinda la plataforma de sociólogos peruanos y su director Américo Pilma, a quien agradezco mucho la invitación, porque yo soy docente en la Universidad San Marcos y a mí me llena de mucho orgullo que muchos de los profesores en San Marcos top, sociólogos, en este caso que enseñan, lo conocen Américo y están siempre al tanto de todos los emprendimientos que él genera, ¿no? Y me llena mucho de orgullo decir, él es mi amigo, ¿no? Pero creo que no lo veo a él solo como una buena persona, sino como alguien que se preocupa de socializar el conocimiento. Y una clave y una palabra con la que yo siempre voy a asociar a Américo es la palabra participación. Y creo que de esta manera se logra que la gente aprenda, socialice el conocimiento, participe y crezca profesionalmente como persona. Gracias, sociólogos peruanos, y a todo el equipo técnico que apoya esta organización. Muchas gracias, Vladimir, por tu participación destacada siempre en este curso y lo cual ha engrandecido la sesión de fortalecimiento de capacidades en la gestión pública que la plataforma Sociólogos Peruanos viene organizando para este año 2023, titulado La gestión pública y sus componentes estratégicos. Y a los participantes en general les invitamos a la quinta sesión y bueno, hasta entonces. Nos vemos.